Bienvenidos a Pelota Naviera, la antesala oficial de los navegantes del Magallanes. A nombre de... Muy buenas tardes, sean todos los fanáticos al béisbol y por supuesto los fanáticos del equipo navegante del Magallanes en esta su antesala naviera, que cada día que pasa se pone mejor porque estamos en la recta final. En los últimos encuentros de la ronda regular las posiciones se ajustan y por supuesto cada victoria cuenta. El día de hoy... primero que todo, victoria ayer del equipo navegante del Magallanes, ya vamos a estar repasando porque fue una victoria muy importante y el día de hoy Magallanes en uno de los encuentros más importantes de la temporada regular estará enfrentando y estará recibiendo a los Tiburones de La Guaira aquí en el José Bernardo Pérez de Valencia. Pero para hablar de lo que fue el encuentro de ayer, por supuesto, y de lo que será este encuentro del día de hoy, déjeme decirle, hermano, que le voy a dar la bienvenida a su casa. Señor Ángel Daniel Conde Trujillo, bienvenido. Muchas gracias, hermano. Bienvenido usted también a su casa, a las pantallas de Magallanes TV. Un encuentro un poco más cerrado de lo que al final dictó ese resultado final ayer en Barquisimeto, donde Magallanes se impuso por cuarta vez en la campaña a Cardenales de Lara y segunda en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, con solo un compromiso por disputar en esa serie particular entre ambas novenas. Y bueno, qué importante la de ayer, así como todas las que se han conseguido y las que se puedan conseguir en esta etapa de la temporada, porque todo está totalmente cerrado en esa tabla de posiciones que más adelante vamos a repasar, pero sin duda alguna que fue un juego redondo a la ofensiva para Magallanes. 11 carreras, más de 10 imparables, actuaciones estelares por supuesto de Renato Núñez, que sigue escribiendo historia dentro del Magallanes. También por allí actuaciones destacadas de Tucupita Marcano, de Diego Velázquez. Lo que había estado ausente en la última semana y que veníamos repasando en los últimos días, esa falta de batazos, esa falta de producción ofensiva que de alguna manera se había visto maquillada por la actuación de Rugner Odor. Bueno, ayer sí se dio a esplendor, ¿no? Esa ofensiva, ya recalcamos, 4 cuadrangulares, incluidos los 3 de Renato Núñez. Y a pesar de que el bullpen nuevamente la tuvo difícil, fue bateado Alex Ovalín, que no había permitido carreras hasta ayer. Nuevamente fue bateado Ángel Reyes por segunda presentación consecutiva, pero a pesar de ello, gracias precisamente a esa gran producción ofensiva, bueno, Magallanes terminó llevándose una victoria importantísima, la número 25 de la campaña, y que cae como un bálsamo para lo que van a ser por lo menos estos 3 compromisos que quedan ante la pausa por las fiestas decembrinas. Bueno, le voy a agregar una cosa que usted decía, que bueno, que al final el encuentro fue más abierto de lo que fue realmente. Pero es una cosa, por lo menos tuvimos un noveno inning tranquilo y eso es bastante. Sí, señor. Porque normalmente, hermano, es un tormento, ¿no? Siempre llegar a los innings finales ganando por las cosas que ya sabemos que han sucedido durante la temporada e incluso en los juegos que también hemos venido de atrás, esos novenos innings dramáticos. Bueno, por lo menos ayer tuvimos un noveno inning tranquilo. Sí. Y ya eso es bastante. Otro que iba a comentarte es varias cosas muy puntuales del juego de ayer. Mira, lo primero, voy a destacar a Junior Guerra. Voy a comenzar a destacar desde el principio hasta el fin, ¿no? Porque ayer demostró un juego bravo, un juego de macho, hay que decirlo así, que tiene todavía que darle tanto al Magallanes como a la liga. A pesar de que no ganó el encuentro, 4 1/3. Sí. De gran actuación porque dejó el juego ganando. Es el primero que hay que destacar, así que quiero destacar a Junior porque ha tenido 2 buenas salidas, las últimas 2, sí. Y creo que eso es una mejoría de cara posiblemente a lo que será el round robin para Magallanes, porque hay que contar con Junior Guerra. Si me permites hacer un inciso allí, tú lo comentas, ha estado muy bien en sus 2 últimas aperturas, son 8 2/3 de solo 2 carreras limpias, un Junior Guerra totalmente diferente a lo que se vio durante la ronda regular o gran parte de la ronda regular, y más similar a lo que mostró el año pasado cuando se erigió obviamente como el pitcher del año. Y tú acabas de dar en el clavo. Están siendo presentaciones que invitan a pensar, que invitan a tener buenos augurios si Magallanes finalmente
con el favor de Dios, que es lo que se quiere, logra esa clasificación al round robin. Se necesita de que nuevo Junior Guerra sea esa punta de lanza en la rotación de Briones. Y además que Junior había tenido muchísimos problemas precisamente ante el rival de ayer, Cardenales de Lara. Entonces, en un contexto adverso, con la obligación de ganar, con todo lo que había, en lo que era la antesala del juego de ayer, con muchas cosas en contra, bueno, Junior dio 4 1/3 que le permitieron a Magallanes a partir de ahí labrar el triunfo. Después hay que destacar, por supuesto, la actuación de Joander Méndez, quien en un turnazo ante Ildemaro Vargas lo obligó en 3-2 a batear para doble play. Yo creo que ese es el primer gran momento bisagra del encuentro, porque a partir de allí, bueno, Magallanes pudo empezar, digamos, ofensivamente a ser más consistente en el partido, tanto así que entre el cuarto y el noveno inning fueron 10 las carreras que fabricó Magallanes. Si me preguntas a mí, yo creo que ese fue el momento clave del juego para Magallanes, porque Cardenales tenía 3 envases con un out, había colocado el juego 2 carreras por 1, y cualquier batazo, incluso un rodado que hubiese sido jugada de selección, iba a empatar el compromiso por lo menos. Y nada más y nada menos, como usted dice, con Ildemaro Vargas en el plato. Lo que significa Ildemaro Vargas para Cardenales y para la liga en general es 1-2 en la lucha por el título de bateo en esta campaña. Entonces ya ahí uno sabe de sobra el peligro que representa Ildemaro Vargas cuando lo tienes como rival en el plato. Pero de hecho conversamos con Joander Méndez luego del juego y nos decía que bueno, que el enfoque siempre fue tratar de conseguir un rolling para precisamente buscar ese doble play, y que lo trabajó primero con un cambio y luego le pudo lanzar el splitter allí en la zona bajita, precisamente que condujo ese roletazo por tercera para concretar el doble play, y que Magallanes de manera sensacional frenara esa embestida que traía Cardenales en ese momento, y que bueno, a la postre le permitió más nunca estar tan cerca en la pizarra y bueno, obviamente mantener la ventaja durante todo el juego. Después, por supuesto, hay que hablar del señor de la noche. No es Richard Hidalgo. Señor de la noche, Renato Núñez, porque bueno, se convirtió en el 5º pelotero en la historia del equipo navegante del Magallanes en conectar 3 jonrones en una jornada que, si bien es cierto, Magallanes batió en líneas generales, sobre todo fue muy oportuno. Renato se lleva, por supuesto, con esa actuación histórica, todos los aplausos. Hay que decir que se une un grupo selecto de Bob Darwin, que lo hizo en el 72, Bill Taylor en el 54, también, por supuesto, a Richard Hidalgo en el 2007, quien lo hiciera en round robin, y a Mario Lizón en el 2014, que también lo hizo en el round robin, como los otros 4, son 5 ahora junto a Renato Núñez, magallaneros que han conectado 3 jonrones en algún encuentro. Y además, dígalo usted, porque lo decíamos en la entrada, sigue dando pasos importantes dentro de la historia del equipo, porque Renato arribó a 8 cuadrangulares en la temporada. Y fíjense eso, no es un dato menor, tomando en cuenta que no ha tenido la mejor campaña, ya tiene 8 cuadrangulares en la temporada con esos 3 de ayer. Pero no es solo eso, sino que con esos 13 cuadrangulares, primero superó a Alfredo Torres en el 5º lugar histórico del equipo en cuadrangulares. Alfredo Torres tenía 41, con el primero ayer lo igualó, con el segundo lo superó, y además con el tercero, adivine qué, empató a otro histórico, Luis Camaleón García. Empató nada más y nada menos que a Luis Camaleón García en el 4º lugar histórico del equipo. No es poca cosa, tomando en cuenta que Renato tiene que aproximadamente 5 campañas desde que llegó al Magallanes, y en 5 campañas ya tiene 43 cuadrangulares. En las últimas 2, Ángel, solamente en las últimas 2 tiene 29. Y voy a agregar un dato que es de Tony Flores, con quien pude hablar ayer, siempre agradecido con Tony, porque cualquier duda por allí siempre él nos las despeja, quién mejor que él. Tony decía que Renato Núñez se convierte en el primer pelotero en la historia de la liga, escucha bien lo que le voy a decir, en conectar 29 cuadrangulares entre 2 campañas. No había sucedido, por lo menos ni siquiera en la temporada donde Alex Cabrera
dio 21, bueno, al año siguiente no pudo llegar a la cifra de estar llegando Renato Núñez. Y todavía quedan algunos juegos de ronda regular, así que Renato podría estar arribando a 30 cuadrangulares en cualquier momento en 2 campañas, Sí, en apenas 2 campañas. Lo que deja, por supuesto, cuando vamos al renglón histórico del Magallanes, los números que está dejando Renato, que por supuesto, de mantenerse sano, de seguir, por supuesto, dentro del equipo, como esperamos que sí, Renato podría estar en los próximos años o en el próximo año ya estará acercándose a la cifra de los primeros 3 que, como hemos visto en la tabla, y la vamos a volver a ponchar ahí nuestro hermano Godínez, lidera, por supuesto, Albert Martínez con 57, quien el año pasado llegó a esa cifra, luego Richard Hidalgo con 56 y Mario Lizón con 53, que son los primeros 3. En cualquier momento Renato obviamente va a quedar en el 4º lugar en solitario, y de ahí en adelante, Ángel, por supuesto, Renato a la casa de los primeros 3 históricos del Magallanes. Esperemos que siga ese accionar, Renato, no solo por la cifra personal de cuadrangulares, sino para que también se convierta nuevamente en ese hombre importante dentro de la alineación del equipo, sobre todo tomando en cuenta esta etapa decisiva que tiene la temporada. Y por supuesto también hay que hablar de Tucupita Marcano, que sigue metido en una temporada sensacional para él, a pesar de que estaba pasando quizás por un pequeño slump. Bueno, él y varios peloteros del Magallanes en los últimos días, Tucupita termina dando el batazo de gracia en el juego, ese jonrón de 3 carreras ante Lister Sosa, que por cierto, Lister Sosa debe tener pesadilla con el equipo de Magallanes, porque ha sido muy efectivo entre todos los demás conjuntos, pero ¿cómo le ha costado sacar ante Magallanes? Ese turno donde Tucupita batalló, le midió la recta en varias oportunidades, siguió esperando ese picheo, le vino con un picheo, con una recta bajita, y Tucupita con un swing de ese golf, como me decía usted ayer, algo así como paleando la pelota, terminó dando ese jonrón para colocar el encuentro 11 carreras por 6, que por supuesto le dio cifra definitiva y le dio la posibilidad a nuestro hermano Charles de venir con mayor comodidad, con 5 carreras de ventaja, y a la postre Magallanes conseguir una victoria, Ángel, que, a ver, es de esa victoria, como yo decía ayer, una victoria de macho, porque tenía todo el contexto en contra, porque incluso había muchísimas dudas de cómo podía responder el equipo, que no ha jugado para nada bien en condición de visitante, y que ayer lo hace de gran manera Barquisimeto. Y además veníamos hablando, cuando íbamos en camino a Barquisimeto, que normalmente a esta fecha, siempre 20, 21, 19 de diciembre, 23 de diciembre, nos ha tocado jugar mucho en Barquisimeto, y que en la gran mayoría de los casos, por no decir en todos, Magallanes le había costado mucho ganar este tipo de encuentros en Barquisimeto para esta fecha. Bueno, ayer fue un golpe en la mesa de Magallanes, que hoy, cuando repasemos lo que va a ser el encuentro, hoy tiene que refrendar, por supuesto, para colocar mayor sazón a lo que es el final de temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Sí, ese turno específicamente de Tucupita Marcano termina siendo una recta bajita que logra pescarla a Lister Sosa para, bueno, sacarla por una de las partes más difíciles de sacarla en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez, entre el jardín central y el derecho. Y bueno, eso fue la estocada final de alguna manera que le permitió a Magallanes llevarse esa 25ª victoria de la campaña, nuevamente a un solo juego ganado, de nivelar el registro en 500 por primera vez en la temporada. ¿Será hoy, hermano? Le pregunto, ¿será hoy? Vamos a ver. Lo cierto es que, bueno, ayer también tuvieron actuaciones destacadas por allí José Franco, que lamentablemente le quedan pocos innings, creo que son 2 innings para que termine su permiso. En primera instancia, Franco había recibido 15 innings de labor en lo que iba a ser su debut en Venezuela. Ya por allí, si no estamos mal con las cifras, ya están en 12 y 2/3, 13 innings, entonces le queda poco, probablemente 2 presentaciones para tratar de alargarlo más en esta ronda regular, y hay que destacar lo que fue esa actuación. También Felipe Rivero, que vino en un momento importante del compromiso cuando todavía el juego estaba 3 carreras por 1, permitió un imparable de Danry Vázquez, pero luego dominó a Ali Sánchez, entonces eso también permitió que Magallanes continuara con la ruta de la victoria. Así que bueno, victoria importantísima ante Cardenales, que además coloca la serie 4-3 a favor de Magallanes, restando un solo compromiso, que va a ser ese último de la ronda regular, día 27, el próximo 27 de diciembre aquí en Valencia, y esperemos que de aquí a allá, bueno, la situación de Magallanes esté mucho mejor, y que ese juego se llegue a buscar la victoria simplemente para quedar en una mejor posición dentro de los 4 clasificados directos a Ron Ron. Te iba a contar algo de José Franco.
Franco. No sé, habrá que preguntarle, seguramente los próximos días tendremos a Federico Rojas de nuevo acá con nosotros. Habrá que qué posibilidad hay de poder extender un poco quizás el permiso, porque los primeros innings de José Franco no vimos la versión que estamos viendo de él. Creo que José Franco necesitaba tiempo, el cuerpo técnico le dio ese tiempo prudencial y estamos viendo en este momento la mejor versión de José Franco, que ha estado intraficable en sus últimos relevos. La razón por la que además los Rojos de Cincinnati lo agregaron a su roster de 40. Claro. Es decir, va a estar la próxima temporada presente en el sprint training de Grandes Ligas, y quien dice que no pueda pelear por un puesto dentro de ese bullpen de los Rojos de Cincinnati. Así que por algo está catalogado como uno de los mejores prospectos de esa organización, y por algo también el tiempo disponible que le dieron a esta campaña es limitado a esos 15 innings. Te quería comentar que nosotros lo destacamos muchas veces aquí en este programa, que los primeros innings de cuando estaba empezando José Franco su actuación, hubo muchas críticas hacia el rendimiento de nosotros. Acá lo dimos varias veces. Denle oportunidad de mostrar, porque además los números de Franco durante las últimas 2 temporadas de Liga Menor han sido sensacionales. Sí. Estamos hablando de un diamante en bruto, y que ahora está mostrando realmente quién es y lo que se espera de él. Entonces, bueno, también quizás vino en un momento también complicado, recibió un imparable, pero me voy a quedar con el ponche de Enderson Franco para finalizar el 8º inning, porque estuvo en 3 bolas sin strike, volvió en el turno Enderson Franco y terminó ponchando. Hay que decirlo también, con una pequeña ayuda desde nuestra percepción del árbitro principal, pero bueno, si ha sucedido con otros equipos, que suceda con el Magallanes, hermano, no quiere decir nada, porque también está... Le recuerdo que hace 2 días... Claro, porque más allá de esa ayuda, bueno, también crédito para Enderson con el lanzamiento que siguió a ese, un picheo quebrado a la pierna trasera de Piñango, para obviamente terminar con ese ponche y minimizar el daño que hasta el momento había hecho Cardenales, acercándose peligrosamente en la pizarra. Por eso le digo, hermano, bueno, pero hace 2 días estábamos hablando de una cosa, hoy estamos hablando de otra que pasó ayer. Esto es así, y repito, nosotros cuando hemos cuestionado algunas decisiones no lo hemos hecho desde el punto de vista de que, bueno, han perjudicado a Magallanes. No, lo hacemos desde el punto de vista de la irregularidad. Sí, y de lo que es el deber ser del trabajo del arbitraje, ¿no? Usted hoy destaca que, bueno, ese picheo quizás estuvo fuera de la zona de strike y, bueno, un poquito ayudado, pero también sirve en un juego completamente importante. Muchos puntos de rendimiento altos en el equipo Navegantes del Magallanes. Esperemos que se mantenga. Esperemos que continúe, por supuesto, el torrido bateo el día de hoy, y ya estaremos hablando en unos minutos de lo que va a ser ese encuentro, porque ese encuentro tiene muchas cosas que decir. Pero de momento primero, le voy a decir. Usted tiene algo que contar acá muy serio, ¿no? Con respecto a los temas de los parlays. No sé si muy serio. Los logros. No, estoy preocupado. Todo eso. Estoy preocupado. Ajá. Pues el señor Juan Pablo Carmona tiene días que no ha jugado, porque me he dicho que anda como Ronald Araujo, anda como en una campaña de liberación espiritual para poder ganar muchos parlays en el 2026. Muy bien. Lo que sí me dijo fue, me lo dijo muy claro, me dijo: hermano Gato, donde sí voy a jugar es por apuestas Royal. Muy bien. Porque la única forma de ganar, por supuesto, es jugando por apuestas Royal. Porque con apuestas Royal juega y gana con nosotros, patrocinante oficial del equipo Navegante del Magallanes y, por supuesto, patrocinante oficial de su antesala naviera. Muy bien, así que tenemos que proseguir con esta antesala muy completa de esa gran entrada, y lo hacemos con usted, repasando allí en pantalla de Magallanes TV cómo quedaron los resultados en la jornada de ayer, viernes 19 de diciembre. Allí lo estamos viendo y usted lo van a disfrutar en la voz del señor Joan Henry. Por supuesto que sí, porque ayer fue una jornada, hermano, donde sin jugar el gran perdedor fueron los Tigres de Aragua, y ya estaremos repasando por qué. En la ciudad universitaria, en el parque de la ciudad universitaria, los Tiburones de La Guaira derrotaron 6-3 a Caribe de Anzoátegui con más sobresalto de lo que parece. Ahí ganó Emerson Martínez, perdió Olvis Parra y salvó Edgardo Enríquez. Un Edgardo Enríquez que hoy no estará disponible en el bullpen de La Guaira, al igual que Jairo Iriarte. Son 2 bajas importantes para el juego de hoy, ya estaremos profundizando eso. En Maracaibo, si faltaba una ataca en el camino de los Leones del Caracas, bueno, hermano, ya estamos camino al sepelio, porque las Águilas del Zulia barrieron
14 carreras por 3 en esa serie a los Leones del Caracas. Ahí ganó Nomar Rojas, perdió Joymer Camacho. Los Leones llegaron a 29 derrotas y tienen su número trágico en 1. Es decir, una derrota más de los Leones del Caracas por varios encuentros que quedan entre los protagonistas que están peleando entre el segundo y el quinto. Le daría ya la eliminación al equipo capitalino. Y en Barquisimeto, el juego que ya repasamos, los Navegantes del Magallanes derrotaron 11 carreras por 6 a los Cardenales de Lara y ganó Joander Méndez y perdió Kleiber Pérez. Pero para repasar un poco más a fondo lo que es la tabla de posiciones, le dejamos el pase pues a nuestro hermano Ángel Daniel Conde Trujillo. Sí, porque allí lo estamos viendo en pantalla de Magallanes TV, cómo quedaron las posiciones luego de la jornada de ayer. Los Bravos de Margarita, el único clasificado hasta ahora, siguen en el primer lugar luego de 51 compromisos con registro de 29 y 22. Cardenales de Lara, luego de esa derrota de ayer, cayó a 2 juegos y medio con récord de 27 y 25. Luego las Águilas del Zulia en el tercer lugar con récord de 26 y 25 a 3 de diferencia. Caribe de Anzoátegui y Tiburones de La Guaira, ambos a 3 juegos y medio del primer lugar, aunque Caribes tiene 12 compromisos menos que Tiburones de La Guaira. Magallanes sigue en el sexto, pero se colocó a solo medio juego de Tiburones de Caribes, a 1 de las Águilas, a 2 y medio de Cardenales y bueno, por supuesto, bueno, a 1 y medio de Cardenales y a 4 del primer lugar. Miren lo cerrado, ¿no?, que estamos conversando de la tabla de posiciones. Luego los Tigres de Aragua, que no jugaron ayer, usted decía el gran perdedor, con 52 compromisos, 2 juegos por debajo de 500, 25 y 27 a 4 y medio de diferencia. Y bueno, Leones del Caracas ya prácticamente complicado, con 51 compromisos, 22 y 29 a 7 juegos de diferencia de ese primer lugar. Así que bueno, así están las posiciones. A falta de escasas 4 o para algunos equipos 5 jornadas para que finalice esta ronda regular. Así es, señor Ángel Conde. De verdad que vamos a tener un final de photo finish, mi hermano, de temporada. Yo, por lo menos en los 13 años que tenemos trabajando, gracias a Dios, dentro de Magallanes y dentro del béisbol venezolano, no recuerdo haber tenido un final de ronda regular tan cerrado como esta. Claro, porque hemos tenido en algún momento una pelea entre 2, 3 equipos por la clasificación, pero estamos hablando de que salvo hay un 7 equipos, bueno, ya con 6. Bravos clasificados hay 6 equipos que pueden pelear por 4 puestos. Convengamos que Bravo clasificado y un Leones del Caracas en terapia intensiva que ya prácticamente está desahuciado. Entonces tenemos a 6 equipos peleando por 4 cupos directos. Sí, señor. Así que bueno, vamos a ver a continuación lo que va a ser la jornada del día de hoy, porque tenemos jornada completa, como a usted le gusta, señor Conde, y una jornada que puede o aclarar un poco más el panorama o puede, de alguna u otra forma, enredar más este asunto, porque en Maracaibo, a las 5 de la tarde, con transmisión de Televen, los Tigres de Aragua estarán visitando en el primero de 2 encuentros a las Águilas del Zulia. Una victoria ahí de Zulia esclarece un poco el panorama. Una victoria de los Tigres, hermano, complica más este asunto de la tabla de posiciones. Aquí en el José Bernardo Pérez de Valencia, 5 de la tarde, transmisión de BIM Sport, los Tiburones de La Guaira visitando a los Navegantes del Magallanes. Una victoria de Magallanes va a enredar también, por supuesto, más el asunto. Y esperemos que sea así. En el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, los Cardenales de Lara buscando la eliminación. Estarán visitando a los Leones del Caracas. Una derrota hoy del Caracas ya prácticamente lo deja sin ningún tipo de opción, e incluso ni siquiera de play-in. Y podemos repasar, lo máximo que podría llegar a Caracas sería a 26 victorias. Y ya en el común denominador de los juegos que quedan entre todos los participantes, al menos 5 de ellos ya estarían llegando al menos a 27 victorias, repito, entre los juegos que quedan entre sí. Y por último, en el estadio Guatamare, de 9 Esparta, 7 de la noche, otro juego importante de la jornada, porque Caribes estará visitando a los Bravos de Margarita. Unos Caribes de Anzoátegui que vienen también, de cierta manera, en caída libre, que tienen un calendario complicado, que van a estar visitando el Guatamare hoy y mañana, y una barrida ya de Bravos deja también a los Caribes de Anzoátegui muy, pero muy comprometidos de cara al final. El lunes estarán chocando con Magallanes en Puerto La Cruz y el martes tendrán que viajar a Maracaibo para visitar a las Águilas del Zulia, así que nada fácil este cierre allá para los de Puerto La Cruz, que puede de alguna otra forma abrir el compás para que otros equipos que estaban peleando, Ángel, por quizás un play-in, meterse directos
y sean los Caribes los que terminen de alguna otra forma jugando quizá un play-in o fuera de la clasificación. Sin duda alguna. Así que bueno, este es el panorama hasta los momentos previo a esta jornada del sábado 20 de diciembre. Y bueno, ya aquí se empieza a hacer presencia esa brisa decembrina muy típica que se hace presente acá en el parque El Coso de la Michelena, en estas alturas. Muy fresco. ¿Usted vio al señor Gaestre sonriendo? Sí. Eso solamente pasa en diciembre. Extraño, es algo muy extraño. Sonriendo y además un poco callado, ¿no? Eso solamente pasa en diciembre, aquí él mismo se queda incrédulo porque sabe que es verdad. Vuelvo y le repito, eso solamente pasa en horario decembrino. En horario decembrino. Usted esa risa en octubre no la tiene. Y en enero probablemente no vuelva a aparecer más. No, señor. No creemos, dice la Gaceta. Es algo típico. Así que un abrazo para nuestro hermano Luis Gaerte. Decíamos que bueno, que con este clima que se hace presente, perfecto además para jugar pelota, probablemente beneficioso para los bateadores, lo vamos a ver un poco más tarde. Bueno, tenemos que repasar cómo va a estar alineando Magallanes el día de hoy. Ante eso le quería dar una acotación de lo que acaba de decir. Vi de nuestros hermanos, esto es un dato de nuestros hermanos de pelota binaria, quienes envío un abrazo, lo vi temprano. José Bernardo Pérez es el segundo estadio junto al Antonio Herrera Gutiérrez, ambos, con más honrones en la temporada, 54. Muy bien. Solamente superado por, obviamente, el Alfonso Chico Carrasquel con 77, pero con uno que se dejó y hermano, ya obviamente José Bernardo estaría en segundo lugar, y es el común denominador de lo que ha sido en los últimos años en este parque, y sobre todo en diciembre, donde corre muchísimo la pelota, sobre todo para los bateadores. Diciembre y enero, sobre todo para los bateadores derechos. Sí, señor. Ahora sí, el line-up del día de hoy, por supuesto, es la voz de Ángel Daniel Conde Trujillo. Allí lo estamos viendo en pantalla. Yedier Molina va a estar alineando de la siguiente manera, con Carlitos Rodríguez como primero y jardinero central, Diego Velázquez como segundo y campo corto, Eliezer Alfonso tercero y receptor, Rugner Odor cuarto y segunda base, Tucupita Marcano quinto y jardinero izquierdo, Odúbel Herrera, que por primera vez va a ser titular con la nave, va a estar como sexto y jardinero derecho. Renato Núñez, el hombre sensación, el que sigue escribiendo historia para el Magallanes, va a estar como séptimo y primera base. Leandro Pineda es otro que regresa al orden ofensivo, va a estar como octavo y bateador designado. Y cierra Luis Suizbel, quien va a estar como tercera base, todos acompañando, por supuesto, al abridor del día de hoy, Luis Moreno, el dominicano, que va a hacer su tercera presentación de la campaña, segunda como abridor. Y hay que decirlo, dejó buenas sensaciones luego de esa pasada presentación el lunes anterior ante las Águilas del Zulia, donde pudo llevar el juego por lo menos al cuarto episodio y con solo una carrera permitida. Así es, Ángel. Y a ver, obviamente nosotros esperamos hoy de Luis Moreno que al menos nos dé lo que pudo hacer también en su última apertura, o en la única apertura que ha tenido, porque es la tercera presentación, la segunda como abridor, que pueda al menos darle 4 innings al equipo navegante del Magallanes. Eso sí, un juego atípico. Y lo decía porque por Tiburones de la Guaira va a estar Luis Arejula, quien es, digamos, un abridor de emergencia. En la Liga Mayor, de alguna manera, hizo muy buen trabajo, pero aquí ha sido bateado en la LBBP. Y además, los Tiburones de la Guaira no podrán contar el día de hoy ni con Jairo Iriarte, ni tampoco con Edgardo Enríquez, lo que le da, por supuesto, ese margen a los Tiburones de la Guaira de tener que utilizar quizás su bullpen B, ¿no? Sí. Hoy ante Magallanes, así que es un juego muy importante para el equipo Navegantes del Magallanes por todo lo que estamos diciendo, un abridor de emergencia, sus 2 mejores relevistas no van a estar. Estamos a la expectativa de si estará disponible Luis Peña, porque también era uno de los efectivos que pudiera no estar disponible para los Tiburones de la Guaira y quizás ha sido uno de los mejores relevistas contra Magallanes precisamente, así que tiene ciertas bajas los Tiburones que Magallanes en condición de local, en su penúltimo encuentro de local donde se ha hecho fuerte, sobre todo en las últimas semanas, Magallanes debe ganar este encuentro sí o sí por todo lo que hemos hablado y por supuesto por primera vez en la temporada nivelar su récord en 500. Sí, un Luis Arejula que ha sido bateado toda la temporada, tiene registro de 2-6, efectividad por encima de 6 puntos, es decir, no ha sido para nada efectivo. Esperemos que, bueno, Magallanes pueda aprovechar también eso y que pueda atacar temprano y con contundencia a este lanzador derecho que va a ser el abridor del día de hoy por los Tiburones de la Guaira. Así que bueno, las cartas están echadas. Tiburones está medio juego por encima del equipo Navegantes del Magallanes con récord precisamente de 500, 26 y 26. Magallanes con 25 y 26. Una victoria del equipo Navegantes del Magallanes hoy, obviamente va a hacer que Magallanes amanezca mañana por encima de los Tiburones de la Guaira, pero además colocar la serie 4-3
va a quedar un encuentro en la ciudad capital y Magallanes todavía pudiera empatar esta serie, que también es importante, ojo, no perder esta serie de Tiburones en La Guaira, porque en caso de empate entre los dos, obviamente va a aprelar la serie particular para buscar una posición u otra, ya sea el segundo, el tercero o el cuarto lugar, donde queden ambos. Así que una victoria importante hoy de lograr Magallanes y sería un paso enorme para lo que puede ser, por supuesto, conseguir ese boleto directo al round robin. Ahora sí, llegamos al final de esta antesala por el día de hoy con esta brisa fresca, muy buena, que aparece en el José Nardo Pérez de Valencia. Nos vamos y lo hacemos, como siempre, diciendo ¡que viva Magallanes! Pelota Naviera fue una presentación de